CADEFI presenta el primer Congreso Magistral Fiscal CADEFI 2019. Los mejores expositores. Contador público certificado y maestro en Derecho Fiscal, José Antonio González Castro. Doctor en Derecho Penal, Rubén Santillán Alatriste. Contador público certificado y especialista fiscal, Emilio Ordóñez López. Contador público certificado y maestro en Derecho Fiscal, José Manuel Morita Cancino. Contadora pública y licenciada en Negocios Internacionales, Rocío Elizabeth Leiva Valdés. Doctor en Derecho, Carlos Alberto Burgoa Toledo. Contador público, especialista fiscal y especialista en Derecho Fiscal, Miguel Ángel Martínez Uc. ¡Comenzamos! Con ustedes, el director general de CADEFI, contador Javier Ávila García. Recibámosle con un fuerte aplauso. Listos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Javier Ávila, director general de CADEFI de México. Antes que nada, quiero agradecer la presencia y participación de todos ustedes. Mandar un saludo a toda la gente que nos sigue a través de nuestra plataforma y redes sociales. Damos la más cordial bienvenida a nuestro primer evento en materia fiscal, CADEFI 2019. En este evento abordaremos cuáles son los problemas que aquejan a nuestras empresas en el día a día y analizaremos en forma particular cuáles son las directrices, es decir, hacia dónde se dirigen nuestras autoridades fiscales. Anticipadamente, quiero felicitar a todos ustedes por el día de mañana. Feliz Día del Contador. Démonos un aplauso, por favor. Sin más preámbulos, cedo la palabra al licenciado Miguel Ángel Martínez Uc. Felicidades. Gracias. Con ustedes, el contador público certificado y maestro en Derecho Fiscal, José Antonio González Castro. Pues buenos días, creo que ya sale sobrando mi presentación, ya muchos conocidos, viejos conocidos, y hoy en particular me siento honrado por muchas razones. En principio porque están ustedes, desde luego, que son la cereza del pastel. Número dos, porque hoy me encuentro con grandes amigos, en particular, y lo hago extensivo, el contador amigo, ex maestro y un excelente fiscalista, el contador Emilio Ordóñez, que ya tendrá la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y yo parto de un principio que Emilio no me dejará mentir. Dicen que un reto del estudiante es superar al maestro y no lo he superado, pero pues ahí le voy pisando los talones. Bueno, pues bienvenidos y también felicidades por el día de mañana, que es el Día del Contador. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar. La parte laboral es interesante, la parte fiscal no deja también de ser muy interesante, y aquí el reto es buscar la liga entre lo laboral y lo fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Porque pese a eso, muchos contribuyentes, sabiendo que las cosas se están haciendo mal, o sea, quieren asumir el riesgo, y yo digo, pues no hay problema, asume el riesgo, pero el riesgo tiene que ser medido. Entonces, los temas que hoy a mí me ocupan finalmente es la versión definitiva de la ya llamada Reforma Laboral 2019, que dicho sea de paso, nada más comentarle que no es una nueva Ley Federal del Trabajo, es la Ley Federal del Trabajo que ya conocemos, y lógicamente, como dice todos los
legisladores. Vamos a ver las reformas, derogaciones y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, que conlleva también una reforma al Seguro Social y conlleva una reforma a la Ley del Infonavit. Entonces platicaremos a grosso modo de esto. Y también veremos también algunos aspectos que destacan de la parte laboral. Dentro de esos aspectos se modifica el artículo 5 para que vayan tomando algunas notas. El artículo 5 nos habla de manera general de que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, sea escrito o verbal. Destaca también el artículo 22, hablando de trabajadores menores de edad, que también hay reformas. Básicamente se cambia la edad. La ley del trabajo anterior hablaba de 14 años, hoy habla de 15 años, ¿de acuerdo? Que siendo menores de edad no se les es posible la contratación. Veremos también un cambio importante, que se reforma lo que es el contrato de trabajo. Hay nuevas disposiciones que dicen que deben de incluirse en los contratos de trabajo. Les doy un dato: aquellas personas que por alguna razón desaparecen, que son fallecidas y demás, tienen que decir en su contrato de trabajo quiénes van a ser sus beneficiarios. ¿Me explicó? Se adiciona un artículo 48 bis de la Ley Federal del Trabajo, donde habla de un concepto que hoy por hoy ya venía en la Ley Federal del Trabajo, pero no estaba regulado, es decir, no me decían qué se entendía por ese concepto. Ahorita lo vamos a platicar para que tengan un dato interesante. Y veremos también algo, aunque no es reforma laboral, un tema que a muchos nos ocupa y se llama contrato de subcontratación, ¿de acuerdo? En donde vamos a puntualizar cuáles son los requisitos que debemos de cumplir para que no haya problemas ni laborales, ni de seguridad social, ni fiscales, y las cosas se lleven a buen puerto. Y algo importante, que ya se venía a venir la parte de los sindicatos. Hay reformas en materia de sindicatos y de manera puntual, dentro de muchísimos artículos, viene el artículo 378, en donde están prohibidos para los sindicatos ciertos aspectos, y uno de ellos, para que tengan un poquito la idea, es que no pueden hacer simulaciones, y es un tema que hoy por hoy es muy socorrido, ¿de acuerdo? Pues dicho eso, vamos a comentar. El material está a su disposición. Lógicamente, por los tiempos vamos a ver lo más representativo, y lógicamente las preguntas en su momento las atenderemos. Si se les olvida, mi nombre es José Antonio González Castro y sean todos ustedes bienvenidos. Entonces, primer Congreso Magistral CADEFI, y vamos a ver reforma laboral 2019. Empezamos. Esta disposición, y así lo cito, como dice el planteamiento, dice: decreto por el que se reforman, adiciones, derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Para que entendamos un poquito el protocolo, la integración de esta reforma, lógicamente en la exposición de motivos, que si ustedes tienen un pequeño tiempo para leerlo, estamos hablando más o menos de 940 páginas, para que se distraigan. Cuando están ya aburridos del trabajo, pues pónganse a leer la propuesta de la reforma laboral, 940 páginas, ¿de acuerdo? Ok, entonces menciono esto porque dentro de la exposición de motivos, parte de la reforma se apoya en disposiciones nacionales e internacionales, como organismos tan prestigiados como el CIDE, la Organización Internacional del Trabajo, la OCDE y el Pacto de San José. Este Pacto de San José, en muchos de mis cursos yo los he citado, ¿de acuerdo? Y se llama Pacto de San José porque precisamente se firmó en San José, Costa Rica. Ya tiene yo iba a decir un par de años, pero ya tiene mucho más tiempo que eso. Ok, bueno. También hablamos de que estas disposiciones entran en vigencia en el año 2019. Recordemos que la última reforma laboral bien importante fue con el expresidente, recuérdenme un poquito del PAN, ¿cómo se llama? No, con Vicente Fox no. Calderón. Y esa fue la cereza del pastel de la salida de Calderón, donde se publicó la reforma el 30 de noviembre del 2012, con vigencia el 1 de diciembre del 2012. Entonces, un cambio importante a partir del 2012 es esto que hoy les estoy presentando, ¿de acuerdo? Para que vean un poquito de qué se trata. ¿Cuáles son los ejes de la reforma laboral que hoy platicamos? Vean, primer punto: certeza jurídica para el trabajador, ¿de acuerdo? Esa certeza jurídica para el trabajador, me adelanto tantito, se va a dar con un concepto que les decía, no viene o no venía estipulado en la Ley Federal del Trabajo, y se llama precisamente, aquí está,
actuaciones notoriamente improcedentes, ¿de acuerdo? Donde esto lo encontramos en el esquema cuando se rescinde una relación laboral. Y esas actuaciones notoriamente improcedentes pueden ser por parte de los abogados litigantes o por parte de las autoridades, y se van a dar sorpresas, se van a dar cuenta de cómo se entiende este concepto hoy llamado actuaciones notoriamente improcedentes. Y es un ejemplo claro de donde precisamente se le va a dar certeza jurídica al trabajador, y desde luego esa certeza va a implicar el disfrute de sus derechos. Entonces, para que tengan un poquito un panorama. Otro eje de la reforma laboral, salud por ahí, quien estornudó. Otro eje de la reforma laboral es democracia y transparencia sindical, donde se destaca que hoy por hoy el trabajador puede elegir de manera libre, secreta, directa, quién lo va a representar. Y alguien se puede decir, oye, eso yo ya lo conocía, sale, perfecto. Pero lo que hoy por hoy se establece en la Ley Federal del Trabajo y como una disposición que tiene que administrar el patrón es que el trabajador puede o no estar en un sindicato. ¿Y eso qué implica? Que si no quiere estar en el sindicato, no puede ser causa de una terminación, rescisión o suspensión de la relación laboral. ¿Me expliqué? Y algo importante, no sé si han escuchado un concepto que se llama cuotas sindicales. Y entonces, las cuotas sindicales, ¿qué implican? Que hoy por hoy, sin previo consentimiento del trabajador, se le quitan al trabajador. Hoy por hoy no. Si el trabajador expresa de manera libre que no quiere que se le descuenten cuotas sindicales, sorpresa, no procede el descuento. ¿Sí queda claro? Entonces, es otro beneficio que hoy por hoy se da en materia de sindicatos. Otro punto importante, y eso es un comentario para las damas, déjenme tomar tantita agüita. Se me reseca el negocio. Salud, salud, salud. Otro punto importante para las damas, para las contadoras, y bueno, en general para todas las mujeres, es que se hace un estudio interesante, y sigo en el tema de sindicatos, donde se dice que a nivel de México, aproximadamente el 8% de las mujeres participan en temas sindicales. ¿Eso qué se llama? ¿O cómo se entiende? Que hoy por hoy va a haber un planteamiento que se llama precisamente igualdad de género. Y una igualdad de género es que se tiene que participar de manera abierta, tanto varones como mujeres, en lo que es el planteamiento sindical. Y otro tema que también destaca de los sindicatos es precisamente la rendición de cuentas, en donde el sindicato tiene que dar informes a un órgano regulador, que los voy a decir quién es, ¿de acuerdo? Y a sus agremiados, y los agremiados tienen que tener la información detallada. Ahora, eso suena bien padre, pero no hay que perder de vista que el sindicato, para efectos fiscales, es una persona moral con fines no lucrativos. ¿Eso qué implica? Que el sindicato no causa impuestos sobre la renta. ¿Eso qué implica? Que el sindicato no causa IVA. ¿Y eso qué implica? Que si ustedes checan el artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se van a encontrar con una sorpresa, que los sindicatos obreros, escuchen esto, no tienen la obligación ni de llevar contabilidad, ni de expedir ni de recibir CFDIs. Entonces yo me pregunto, ¿en base a qué van a rendir su informe? No sé si queda claro el comentario. O sea, todo esto es de color de rosa, padrísimo, pero en la práctica va a haber un tema interesante. Es más, otro tema para que tengamos un panorama general. Y qué bueno que Emilio está aquí, porque él es el experto en seguro social. Yo soy un discípulo, un pequeño aprendiz, Emilio. Hay una reforma interesante, y también lo pongo por acá, que hoy por hoy, un planteamiento que ya se venía a venir, es que hay un derecho para trabajadores del hogar, ¿de acuerdo? Y digo trabajadores del hogar porque pueden ser varones o pueden ser mujeres, ¿se me explicó? En donde un primer derecho es que ya tienen derecho al seguro social. Y suena interesante, ¿no? Ahora, dentro de ese esquema, que hay un capítulo exprofeso para trabajadores del hogar, se establece que lógicamente tienen derecho a una retribución. Y esa retribución tiene que ser en efectivo, hasta ahí vamos bien.
Pero también dice la Ley Federal del Trabajo que esa retribución también se va a considerar en especie, es decir, el hecho que te dé de comer y que te dé habitación va a formar parte de tu retribución. Eso me llama un poquito la atención, Emilio. ¿Por qué razón? Porque si yo pienso en seguro social, como que el legislador en materia laboral no pensó en eso, porque si está dando por entendido que se le va a dar habitación y se le va a dar de comer, sorpresa, ¿qué dice el artículo 27, fracción 5 del Seguro Social? Que habla de la integración del salario base de cotización y dice que si al trabajador se le da de manera gratuita alimentos y habitación, se incrementa el salario para efectos del Seguro Social en un 50%, ¿no es cierto, Emilio? Entonces, es interesante esto porque imagínense, a las madres del hogar o a los padres del hogar, porque muchas veces un varón puede ser divorciado, puede ser viudo y está a cargo del hogar, ¿no es cierto? Entonces contrata una persona para que lo asista y se va a poner a hacer cálculos del Seguro Social o va a decir, ¿sabes qué? Voy a contratar un contador para que expida el CFDI de la persona que me lleva el aseo. Y lo más interesante de esto es que para efectos de PTU me dice que los trabajadores del hogar no participan en el reparto de utilidades. Bueno, qué bueno que lo dijeron, porque yo nada más, de verdad, qué bueno que lo dijeron, porque yo me puse a pensar y dije, a ver, si es un trabajador del hogar y trabaja en tu casa, en mi casa y demás, ¿cuál es la base de PTU? Un concepto llamado renta gravable. Imagínense determinar la renta gravable en su casa. ¿No es cierto, Emilio? Entonces, hay situaciones dignas que comentar, pero bueno, hoy por hoy son los ejes de la reforma laboral. En ese sentido también ya se establece un salario mínimo profesional para las personas que trabajan en el campo. También hay regulación en la parte de lo que es la impartición de justicia. Punto por demás importante. ¿Esto qué quiere decir? Que olvídense de las famosas juntas de conciliación y arbitraje, desaparecen. En consecuencia aparecen tribunales federales y locales que van a hacer esa función, ¿queda claro? Pero antes de llegar a los tribunales hay un filtro y ese filtro se llama conciliación, a cargo de un órgano en particular, que vamos a ver qué funciones tiene ese órgano. Bueno, pues esos son los ejes hoy por hoy de la reforma laboral. Continuamos. Empezamos con algunos detalles y ya me dicen de mi tiempo porque luego me paso. Empezamos con unos detalles que, si bien es cierto, no son reforma laboral, pero que creo que es importante que los destaquemos. Uno de esos artículos es este, que viene precisamente en el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo y dice: en la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración las finalidades señaladas en el artículo 2 y 3. Esos artículos básicamente dicen que el trabajo es un deber social, es un derecho, no es artículo de comercio, merece respeto para las partes, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dice, en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Es decir, cualquier duda que hoy por hoy nazca en materia laboral, la intención es que la balanza se tiene que inclinar a favor ¿de quién? Del trabajador. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la Ley Federal del Trabajo sigue siendo una ley paternalista. ¿Sí queda claro? Ahí se los dejo. Segundo punto, el artículo 17 de la misma Ley Federal del Trabajo, que no tuvo cambio, me dice que en la interpretación de la norma laboral se van a considerar las siguientes disposiciones. En principio, la Constitución, después la Ley Federal del Trabajo y después viene una serie de normatividades, por ejemplo, como ¿cuáles? Principios generales de derecho, mejor conocido como máximas jurídicas, principios generales de justicia social que se derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, y cuidado con esto, la costumbre y la equidad, y vean la importancia de la jurisprudencia. Un ejemplo, ya estoy entrando en calor para que estemos en confianza. Algunas veces yo, cuando he tenido la oportunidad de dar conferencias aquí en CADEFI, yo en materia laboral soy muy dado a citar jurisprudencias y recordarán una que dije en su momento y la repetí muchas veces. Les dije, en materia de CFDI, hablo de nóminas, hay una imprecisión en la ley del impuesto sobre la renta cuando nació.
Porque la ley de impuesto a la renta, en su artículo 99, fracción tercera, que nos habla de las obligaciones de los patrones en materia de ICR, me dice que una obligación es emitir CFDI, comprobante fiscal digital por internet. Y ese mismo artículo dice de manera textual que ese CFDI se va a considerar como constancia y comprobante de pago en materia laboral. Así lo dice la ley de impuesto a la renta. Y yo les dije, esa es una gran mentira, porque la ley de renta no tiene por qué regular la ley federal del trabajo. Es por eso que les dije, hay un amparo por ahí del año 2000, déjenme decirles, 2018, febrero del 2018, donde ese amparo dice que el CFDI para efectos fiscales, ¿de acuerdo?, va a tener efectos para efectos laborales, vaga un poquito la redundancia. Es decir, si yo emito un CFDI para efectos fiscales, cumplo en materia laboral, pero en atención a ese amparo. ¿A partir de qué fecha? De febrero del 2018. ¿Eso qué quiere decir? Que de enero hacia atrás debieran tener dos comprobantes. El comprobante de nómina normalito, firmado con firma autógrafa del trabajador, y el CFDI. ¿Estamos de acuerdo? Pues, ¿qué creen? Hoy por hoy se reforma el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. Y el artículo 101 dice de manera textual que si el trabajador les pide un CFDI, ¿de acuerdo?, ese CFDI cumple la parte fiscal y la parte laboral. Pero, aquí viene el pero, si el trabajador decide que el comprobante de nómina tiene que ser impreso, así se lo van a dar. Y la característica de ser impreso, que debe de ostentar la firma autógrafa del trabajador. ¿Queda claro? Pero eso ya hoy por hoy, que nació en base a una tesis, una jurisprudencia, un amparo, hoy se sube a la Ley Federal del Trabajo. Sin olvidar que el artículo 101 que acabo de mencionar sigue diciendo de manera textual que previo consentimiento del trabajador, el pago de la nómina podrá, entendamos el término podrá. ¿Me explicó? Se podrá pagar de manera electrónica. ¿Eso qué quiere decir? Que si no tienen el consentimiento del trabajador, escúchenlo, el pago de nómina se tiene que hacer en efectivo. Es por eso que hoy el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta menciona que el pago de nómina siendo en efectivo es deducible. ¿Y cuál es el requisito? Que se timbre la nómina. ¿Sí queda claro? O sea, eso ya lo veníamos venir, hoy por hoy ya es una realidad. Reforma artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, ok. Otro de los puntos importantes es esta lámina. Que pese a lo que ustedes y yo hagamos en la práctica, la Ley Federal del Trabajo es clara. En el artículo 121, dice: se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre la persona que presta el trabajo. Ojo, dice personal, pero no dice subordinado. Y la persona que lo recibe. ¿Queda claro? Ahora, ¿por qué menciono esto? Vean una reforma del artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo y tomo como parámetro esta lámina. Y véanla. El artículo 5 dice: las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrito o verbal, la estipulación que establezca, y viene una serie de artículos, de fracciones. ¿Qué se agrega? Fracción 14 y fracción 15, o 14ª y 15ª. Hago una pequeña aclaración de su material, porque veo que están buscando. El material que tienen en su mano, o en sus manos, es la versión extensa. Y por los tiempos, esa es la versión acotada. En otras palabras, quien se quede con buen sabor de boca, si no me equivoco, el día lunes tendremos una plática en extenso de la reforma laboral en CADEFI. Entonces, moraleja, vengan el día lunes, por si se quedaron con alguna duda. Pero de que viene el material, viene, seguro. Nada más es cuestión de buscarlo. Bueno, entonces me distraje. Entonces decía que el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo dice que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, sea escrito o verbal, y se agregan dos fracciones, 14ª y 15ª, y dice la 14ª: encubrir una relación laboral con actos jurídicos, ayúdenme a leer, simulados, en cumplimiento de obligaciones laborales y o de seguridad social, y esto obviamente para evitar esas obligaciones. Ahora, relacionen esta fracción con esta lámina. ¿Qué he visto en la práctica?
Obviamente no con ustedes, porque nos está viendo el SAT, oye, para que sepan. ¿Qué he visto yo en la práctica? Que hay empresas que dicen, hoy te pago por asimilables a salarios siendo trabajador. Hoy te pago por comisiones siendo trabajador. Hoy te pago por honorarios profesionales siendo trabajador. ¿Sí me explicó? Hoy te pago por sindicato siendo trabajador. Y ojo, ya estoy incluyendo al sindicato. ¿Qué artículo dije hace un par de minutos? Que hay un cambio interesante en materia de sindicatos y que dije que está prohibida los sindicatos. Pongan atención, porque quien me conteste le voy a regalar una revista y se las voy a autografiar. A Emilio no, porque Emilio tiene ya muchas. A ver, ¿qué artículo dije del sindicato que se prohíbe? A ver, tú chaparrito, tú el de negro. Sale, pásale. Denle un aplauso. Y aquí en la segunda hoja, muéstrales quién está, te vas a encontrar un artista. ¿Y quién es ese artista? Pues chaparritos, sale. Bien, entonces, ojo con esto. Entonces ya viene una primera reforma laboral interesante, que si ustedes hacen actos de simulación con el ánimo de incumplir la ley federal del trabajo, la ley del seguro social, obviamente esa cláusula se tiene por no puesta, porque no se puede, obviamente, violar un derecho o prerrogativa del trabajador. La fracción décima quinta dice, también registrar a un trabajador con salario menor, no sé dónde he escuchado esto, al que realmente percibe. Cuando el patrón dice, para no pagar tanto seguro social, danlo de alta con 2 salarios mínimos y la diferencia págasela por abajo del agua en efectivo, como quieran. Cuidado, porque hoy ya se subió esto a la Ley Federal del Trabajo. Es por eso que una de mis láminas decía, vamos a darle mayor certeza jurídica ¿a quién? Al trabajador. ¿Me expliqué? Entonces, ahí están 2 ejemplos reales de una primera reforma en materia laboral. Artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo. Seguimos. Bien. Sin embargo, pese a las 2 láminas anteriores, hay 2 jurisprudencias que les quiero comentar para que en caso o fortalezcan su propuesta o cambien su propuesta, dependiendo en qué escenario estén. Primer punto, me dice, elementos que acreditan una relación laboral. ¿Cuáles son los elementos? Primer punto, vean, inciso A, la obligación del trabajador de prestar un servicio material o intelectual o de ambos. Entonces, primero, prestación de servicios. Segundo, inciso B, el deber del patrón de pagar a aquel una retribución, que es el salario, artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo. Y tercero, la relación de dirección y dependencia del trabajador, que esta relación de dependencia y dirección viene en el artículo 134, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo. Y pese a eso, la misma jurisprudencia dice, la clave de un trabajo personal es la subordinación. Entiéndase subordinación, de acuerdo, que aparezca de parte del patrón un poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia. Entonces, pese a que no haya contrato, pese a que no haya nada por escrito, si yo estoy subordinado a un tercero, yo soy trabajador. ¿Sí me expliqué? Ojo con esto para evitar la simulación, la presunción y lo que acabamos de ver del artículo 5. Sin embargo, la contrapuesta, la otra cara de la moneda. Vean, subordinación, elemento esencial de la relación laboral. Otra vez, la subordinación es elemento esencial. Sin embargo, vean cómo cambia el matiz de esa jurisprudencia. Y dice, la sola circunstancia de que un profesional preste servicios a un patrón y reciba una remuneración por ello, no entraña necesariamente que entre ambos exista una relación laboral. Es decir, yo puedo prestar un servicio, alguien lo recibe y no necesariamente quiere decir que yo sea trabajador. Porque para que yo sea trabajador tiene que existir, que acabo de mencionar, una subordinación. ¿Sí queda claro? Entonces, ahí se los dejo porque ya sea una u otra, les pueden ser de utilidad o de perjuicio frente a una demanda de tipo laboral. ¿Sí queda claro? Sale. Bien, seguimos. Un punto importante que no es reforma, nada más se está actualizando la Ley Federal del Trabajo, es que las multas hoy ya no están referidas en salario mínimo, ya están referidas en unidades de medida y actualización. Y un bocadito
por dos cuestiones que son aplicables. En materia de días de descanso, en materia de jornada de trabajo, en materia de vacaciones y en materia de PTU. Vean lo que dice el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo. Dice, va a haber una multa que será de 50 a 250 UMAS quien incumpla el artículo 61, 69, 76 y 77, que si se les olvida, aquí es lo que dice. Y la multa va a ser de 4,000 a 21,000 pesos. Multa chiquita, la pueden pagar, no pasa nada. ¿Me explicó? Sin embargo, mes de mayo, mes de la PTU. ¿No es cierto? Y en el mes de mayo la PTU se debe de pagar a más tardar el día 30 de este mes. Por lo tanto, el mismo artículo 994 cita en la fracción segunda. La multa va a ser de 250 a 5,000 UMAS, ¿de acuerdo?